Saludos. Bienvenidos sean a la clase de Salud y Enfermedad 2 de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, sede Villarrica. Vamos a continuar con la misma. Mi nombre es Francisco Cubilla y voy a estar con ustedes desarrollando la memoria y sus trastornos, la continuación de las clases anteriores y cómo vamos a ir a construir nuestros conocimientos, nuestros edificios de conocimientos a través de estos pequeños ladrillos de información. Comencemos. La memoria es la capacidad de adquirir, almacenar y recuperar la información cada vez que sea necesario. Algunos aspectos bastante importantes a tener en cuenta antes de avanzar es que data hace 200.000 años aproximadamente, según algunos antropólogos, específicamente Marvin Harris en su libro Nuestra especie, que el hombre comenzaba a tener algunos atisbos relacionados con las emociones, que es el asiento de la memoria. Muchos estudiosos coinciden con él, a veces lo critican, pero la mayoría de ellos van apuntando hacia esa data, 200.000 años aproximadamente. La memoria se comparte con algunos peces con respecto al sistema límbico, que más adelante en nuestra era McLean lo explicaría mejor en su teoría del cerebro triúnico. Bastante interesante. Volvamos al tema de la memoria. La memoria no hace mucho tiempo aparecía en el hombre. Según McLean, tendríamos aproximadamente 300 millones de años con el cerebro nuevo relacionado con el sistema límbico, anteriormente el reptiliano y por último hace poquito lo que conocemos como la neocorteza. McLean sostenía que con el cerebro límbico el hombre comenzó a desarrollar las emociones y por ende las memorias, o sea, la memoria comenzaba a recordar. Y ese es un punto bastante importante porque en nuestra profesión conocer el funcionamiento, lo que se espera de una persona con respecto a la memoria es de crucial importancia para generar diagnósticos más acertados y verosímiles que nos ayuden a generar las mejores intervenciones para cada caso que nos toque. Entonces, de ahí la importancia de la memoria y de conocer cómo aproximadamente funciona. Este tema de la memoria es un tema de repaso, puesto que ustedes lo habían desarrollado anteriormente en otras materias como biología o anatomía, que es parte de la malla curricular. No obstante, vamos a hacer algunas pequeñas aclaraciones o recordatorios de aquellas clases pasadas. La memoria en el ser humano sirve para asimilar las situaciones que vivimos, conserva y revalora los recuerdos fundamental. Hay un dicho entre los estudiosos de la historia que dice: aquel que no sabe su historia está condenada a padecerla o a sufrirla. Lo mismo, la historia se basa muchísimo de la memoria. Más adelante se denominaría también segunda memoria a lo que nacería hace 5.500 o 5.000 años antes de Cristo, que es la escritura. Hasta antes de los 5.000 años mencionados, la tradición era la única fuente de transmitir los conocimientos a las generaciones venideras. Imagínense la tradición oral de memoria. Hace 5.000 años aproximadamente se pudo disfrutar de los escritos. Entonces se puede cuantificar básicamente la importancia de la memoria y de cómo podemos ya a partir de 5.000 años atrás plasmarla en los libros, en los papiros primeros, y hoy día se puede entender que esto ya va incluso en el internet, en las nubes, etc. Cerramos ese paréntesis y continuamos.
La memoria también tiene como función actualizar las ideas que tenemos, los planes y las habilidades en un mundo que es totalmente cambiante, y que esto es muy importante tenerlo en cuenta. Un hombre, Alvin Toffler, publica un libro en 1975 aproximadamente, denominado La Tercera Ola, y él decía que el analfabeto no sería aquella persona que no sepa leer ni escribir, sino aquella que, en un mundo donde sobreabunda información, no sabe dónde buscarla. Eso ya lo decía en 1975 Alvin Toffler y se mantiene vigente en nuestros días. Por eso, en este mundo cambiante es importante tener la memoria, conocerla y saber cuándo buscar nueva información. Algunos componentes de la memoria. Guardan los distintos tipos de información, datos autobiográficos, o sea, de nosotros mismos, los recuerdos de la infancia hasta hace unos pocos momentos, las imágenes, los conocimientos fundamentales y las habilidades aprendidas a lo largo de nuestra historia. Estos sistemas también almacenan información desde unos pocos segundos hasta todo lo que pueda durar nuestra vida. Imagínense la importancia de ese problema, de perder la memoria. Por eso, cuando hablamos del problema de la memoria, siempre tenemos que tener en cuenta que a veces la memoria no guarda información que necesitamos, sino guarda aquella que es inútil, que nos perjudicó. Por eso recordamos situaciones difíciles que después se convierten en problemas, en pesadillas, o en aquella que pueda medrar nuestra autoestima y disminuir nuestro estilo de vida. También olvida cosas que son muy importantes. O sea, la memoria tiene esas funciones también. Recordamos cosas que no nos sirven y olvidamos cosas muy importantes o sumamente importantes. Los tipos de memoria más conocidos, aunque existen muchísimas teorías, es la clásica, la que les voy a dar, la que Atkinson y Shiffrin ya prometía o ya daba, que es la memoria sensorial, que a su vez va a dar la memoria a corto plazo, y la otra memoria que conocemos, que es la memoria a largo plazo. Este tipo de divisiones corresponde a una visión clásica del estudio de la memoria. Vamos a ver entonces que existen muchísimas formas de memoria, como sentidos para percibir los estímulos del mundo existen. Es más, entonces podemos decir de que tenemos memoria visual, memoria auditiva, memoria táctil, memoria olfativa y todos los sentidos o los exterosectores posibles que podamos desarrollar como memoria. O sea, se puede hacer una correlación entre los órganos de los sentidos y las memorias en sí, porque la memoria es la capacidad, repito, de almacenar, de adquirir y nuevamente evocar información. Y eso, si se puede hacer a través de cualquiera de los órganos de los sentidos, se puede dar. Bueno, continuamos entonces. La memoria tiene un papel fundamental porque en diversas patologías pueden aparecer dañadas o distorsionadas. Y desde ese punto de vista, entonces, vamos a mencionar algunas de las más importantes que podemos tener en cuenta, sin antes recordar que la memoria a corto plazo también es conocida como la memoria de trabajo, y la memoria a largo plazo es la memoria en sí, la que queda después de pasar ciertos procesos que ya han estudiado, que tiene que ver con la biología, y ya queda básicamente permanente para toda nuestra vida, o para casi toda nuestra vida, si es que algún olvido no interviene, o alguna patología, algún golpe, algún accidente o algún daño al cerebro no interrumpa aquella memoria formada a través de los engramas o las concatenaciones o sinapsis neuronales. Bien, la memoria entonces es la capacidad que tienen los seres humanos para hacer algo que actualmente se encuentra que haya ocurrido en el pasado. En otras palabras, es la capacidad de guardar una situación, un recuerdo,
traerla a la conciencia y evocarla para su uso. Eso es un punto muy importante que tenemos que tener en cuenta. También nos permite rellenar aquellos acontecimientos vividos anteriormente que hemos recordado y posteriormente evocarlos. Algunas de las funciones más importantes de la memoria es la de fijar los acontecimientos. Hay un punto muy importante con respecto a la memoria. Se graba aquello que ha generado muchísima intensidad, sea una intensidad positiva, algo muy desagradable, o sea una intensidad muy agradable. Por eso suele ocurrir que nos recordamos muy bien de aquella profesora o profesor de nuestra primaria que fue demasiado exigente, para no decir mala, o argel, o que nos ha impresionado muchísimo para que aprendamos, y de aquella persona que ha sido demasiado buena y generosa y ha tenido paciencia con nosotros. Son los dos grandes extremos. Por eso, si quieren aprender algo, o tienen que odiar ese algo o tienen que amar ese algo. Por eso algunas personas aprenden con música porque aman la música y se les queda el contenido que van asociados. Pero eso es otro punto muy importante. Pero hay que tener en cuenta, para aprender o para que algo quede en nuestra memoria, tiene que significar. Y para que signifique, o tiene que ser demasiado agradable, con mucha intensidad, o demasiado desagradable, con mucha intensidad también. La memoria se almacena en los acontecimientos, evoca también los recuerdos del que necesitamos, localiza y reconoce los recuerdos en el espacio y en el tiempo, que ya lo hemos estudiado, y por tanto la neurobiología de la memoria genera ese tipo de cuestiones que hay que tener en cuenta. Por eso hay que tener mucho presente lo siguiente, que la memoria nos ayuda a poder hacer frente a los acontecimientos presentes y probablemente lo que vendrán, porque tenemos una noción de cómo habíamos actuado, cómo nos había ido con respecto a esa situación, y probablemente con esos elementos a un nivel racional, cómo nos iría en el futuro en el caso de que se cumpliese las cuestiones que están asociadas o que van apareciendo en el momento de recordar lo que hemos aprendido. Trastornos de la memoria. Los trastornos cuantitativos por aumento, hipernesias, consisten en el incremento de evocar recuerdos que ocurren en intoxicaciones por anfetaminas, en manías y otro tipo de aceleraciones del estado de ánimo. Las personas tienden a generar situaciones macros de algunas vivencias que han tenido, y eso agiganta la situación evocada. Por eso es muy importante tenerlo en cuenta. Las personas que se sienten muy excitadas, que están asustadas, que están eufóricas, tienden a evocar recuerdos, y esos recuerdos se magnifican de forma innecesaria. También, por disminución, las dimnesias es una disminución característica de la memoria en la que se produce un fallo en la evocación de los recuerdos, de tal forma que las vivencias y los recuerdos se evocan de forma caprichosa y alterna. Puede generar muchísimas dificultades porque pueden estar asociadas también a cuestiones de selección de recuerdos que son desagradables, y suele ser muy común en aquellas personas que tienden a estar constantemente en pensamientos de situaciones desagradables. En otras palabras, rumían sus recuerdos y eso les genera constantemente sufrimientos. Uno de los ejemplos son las personas que se encuentran en depresión o que han tenido una situación desagradable y que no han podido manejarla correctamente, y se sumen, se hunden y entran en un círculo de pensamiento que hacen que estén rumiando y pensando y seleccionando los aspectos más negativos de sus recuerdos. La hipomnesia es la disminución de la capacidad para recordar, bien por dificultad en la fijación o en la evocación. Ocurre en la involución senil, en personas que han tenido una dificultad a nivel neuronal
y eso implica una degradación de las mismas. Pueden ser personas muy mayores, pueden ser personas que han tenido que pasar por las enfermedades de tipo Alzheimer o otra degenerativa como la de Parkinson, el mal de Parkinson, y o patologías asociadas con la degeneración a nivel neuronal. Las amnesias, falta total de la memoria, puede ser sensoriomotrices. Cuando hablamos de las amnesias sensoriales, estamos hablando de la incapacidad de un individuo para identificar un objeto que se le ofrece a la percepción. Sucede porque se ha perdido el engrama perceptivo que tenía en ese objeto grabado en su memoria. Hay tantas amnesias o amnesias sensoriales como canales perceptivos, visuales, táctiles, como ya estuvimos mencionando al principio. Este es un punto muy importante porque los engramas son las sinapsis o las uniones de las neuronas que posibilitan el aprendizaje y o la memoria de ciertos acontecimientos. Recuerden que las neuronas son los elementos físicos cerebrales y componen engramas que hacen que todo aquello que recordemos, que aprendamos, se generen como ciertos estilos o canales que voy a mostrarles un poco más adelante de cómo funciona. Y estos entrelazamientos son físicos y cuando se corta un enlace entre ellas se pierde la información destinada con respecto a esa particularidad. Por ejemplo, mi nombre puede generarse con ciertas conexiones neuronales y cuando recibo un golpe, un trauma o un accidente que dañe la sinapsis entre esas neuronas y la formación de los engramas neuronales con mi nombre, se pierde el contacto y por ende no puedo recordar mi nombre. Hasta que después de cierto tiempo, un descanso prudencial, los cuidados médicos sugeridos, seguidos al pie de la letra, puede ser de que las conexiones vuelvan a encontrar a las neuronas que se han aislado, a los engramas neuronales aislados, y nuevamente ocurre el recuerdo. Recuerdo. Y como que viene toda la catarata de información y recuerdos a la par que esa sinapsis haya ocurrido. Es un poco para graficar, lógicamente, sacrificando y matando las explicaciones un poco más científicas, pero es básicamente lo que ocurre en términos más sencillos y no utilizando el término más neurobiológico. También tenemos las amnesias o las amnesias motrices, cuando se pierde la memoria de los movimientos. Es el olvido de los ademanes, de los movimientos. El individuo tiene un olvido parcial de los movimientos, ya que se pierden los esquemas ideomotores que tenemos grabados en nuestra memoria, y eso ocasiona que olvidemos hacer cosas, como prendernos un botón, como atarnos el cordón, como abrir la puerta, como prender el televisor, y en casos terribles cuando se nos olvida qué patrones seguimos para desbloquear el teléfono. O sea, existen muchísimas formas motrices, amnesias motrices. Podemos encontrar distintos tipos. La ideatoria, se olvida la concepción de los movimientos, el concepto de los movimientos que un individuo tiene que llevar a cabo. La ideomotriz, se olvida la ejecución de los movimientos, son las más importantes. También tenemos las constructivas gráficas, se olvida la construcción de formas simples o su dibujo en particular, y también la del vestir, se olvida de cómo vestirse por sí solo y todo lo que implique las características relacionadas con ese punto. Entonces ahí tenemos las distintas partes relacionadas con la amnesia o amnesias motrices y sus distintos tipos. Ahora vamos a continuar con las amnesias relacionadas a la situación social. En el aspecto social tenemos la amnesia anterógrada o de fijación.
El paciente no recuerda los acontecimientos porque no puede fijarlos. Tiene incapacidad de fijar nuevos engramas en su memoria. Este es un punto bastante importante porque, según algunos estudiosos, el circuito de Papez es el que se ve, que tenemos en la altura de la sien aproximadamente, se ve afectada y el circuito se ve afectado y básicamente a partir de ahí ya no se puede generar nuevos recuerdos por la imposibilidad de que la memoria a corto plazo funcione correctamente. Esto ocurre también en algunas dolencias o en unas afecciones o en algunas dificultades que está asociado por el Alzheimer. También aquellas personas que tienen un mal sueño o duermen mal, tienen un mal descanso, las neuronas no están fortalecidas o no están descansadas, o mejor dicho, no están limpias. Y el otro punto importante tiene que ver con la extensión o el consumo a largo plazo de medicamentos relacionados con las benzodiazepinas. Pero eso tiene que ver con cuestiones relacionadas ya al médico que está tratando la patología en sí. Es importante preguntar eso, pero la evidencia muestra que el consumo a largo plazo de medicamentos que contienen benzodiazepina como fármaco generan dificultades a la memoria, dificultades para la memoria a corto plazo. Es un punto a tener en cuenta. El otro punto de las amnesias sociales es la retrógrada o de evocación. El paciente tiene incapacidad para conservar y evocar los recuerdos aunque los haya fijado. Ese es un punto importante porque corresponde a que aquellos recuerdos que ya han quedado en nuestra memoria son difíciles de evocar. O sea, tenemos dificultades para traer recuerdos de nuestra infancia, de nuestra adolescencia, que ya han sido fijadas, que ya han sido probadas, que ya hemos contado en fiestas, en anécdotas, en forma de anécdotas con otras personas, pero en un tiempo a esta parte nos cuesta recordar recuerdos que ya hemos tenido, nos cuesta evocar recuerdos que ya hemos tenido o que ya hemos hecho anteriormente. Ese es un punto muy importante a tener en cuenta. La anterorretrógrada, o también conocida como amnesia social global, es la falta de fijación y también la de evocación de la memoria. Otras amnesias que pueden aparecer son las denominadas localizadas. Se localizan en determinados espacios de tiempo o se refieren a determinados acontecimientos. Y estas pueden ser las famosas amnesias lacunares. Se produce una amnesia mnésica, una laguna mnésica, en donde no se recuerda el periodo del tiempo en que el paciente ha pasado o ha experimentado. En caso patológico se va a encontrar el estado de coma de la persona, y en casos fisiológicos en el sueño. O sea, en el sueño nos dormimos y no recordamos o poco o nada lo que ha transcurrido durante el transcurso del sueño. Eso es un punto bastante importante. Posteriormente se encuentran también las amnesias lacunares que están relacionados con la selectividad, o sea, son selectivas. El paciente hace como una selección de un determinado acontecimiento que le resulta traumático, doloroso, molestoso, y lo reprime al inconsciente y no lo recuerda. O sea, en otras palabras, decide no darle más crédito o no traerlo más a la conciencia, a su atención, ese recuerdo por doloroso, porque no conviene o porque le genera malestar. Esos son algunos de los puntos importantes con respecto a las memorias que hemos hablado.